Hollywood te mintió. Esos dramáticos duelos tanque contra tanque que hemos visto en las películas representaron menos del 30% de las pérdidas de tanques alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los verdaderos asesinos de tanques del Wehrmacht eran mucho más mundanos y mucho más sorprendentes. Vamos a destruir el mayor mito ahora mismo. La mayoría de los tanques alemanes no fueron destruidos en gloriosas batallas. Fueron abandonados, hundidos o destrozados al costado de caminos fangosos. Víctimas de algo mucho más letal que el fuego enemigo. Logística. En 1944, un oficial de mantenimiento alemán capturado reveló la impactante verdad a los interrogadores aliados. Por cada Panzer que perdemos por acción enemiga, perdemos 3 por fallos mecánicos y falta de combustible. Esto no era propaganda. Esto eran matemáticas. Consideremos el sistema de transmisión final del tanque Tiger. Necesitaba ser reemplazado cada 500 metros y podías encontrar piezas de repuesto. Las fábricas alemanas eran bombardeadas las 24 horas del día por miles de bombarderos. Para un tanque Panzer se necesitaban 200 cojinetes de bolas diferentes. Cuando los aliados bombardearon las plantas de rodamientos de bolas de Winford, los Panthers comenzaron a averiarse antes de llegar al frente. Un mecánico de Wehrmacht describió: tenemos hermosos tanques que pueden destruir cualquier cosa, pero están inutilizables porque nos falta una junta de 10 Feng. Pero aquí es donde se pone interesante. El segundo asesino más grande tampoco fue el que se esperaba. Eran minas. Minas sencillas, baratas y producidas en masa. Solo los soviéticos colocaron 200 millones de ellos. Una mina de $3 podría destruir un Reichsmark Tiger de 300.000 unidades. Las minas soviéticas TM-41 no necesitaban destruir el tanque por completo. Solo necesitaban volar una pista. En la temporada de barro ruso, un tanque con oruga se convirtió en un peso de papel de 60 toneladas. Las estadísticas estadounidenses de Normandía revelaron que las minas y los dispositivos explosivos improvisados destruyeron más blindados alemanes que las bazucas y los cañones de los tanques juntos. Un comandante de tanque alemán señaló con amargura: exploramos el horizonte en busca de tanques enemigos mientras la muerte aguarda bajo nuestras huellas. Ahora, hablemos del arma que realmente mató a la mayor cantidad de tanques alemanes en combate. Y no es lo que nadie espera. Era artillería, no cañones antitanque, artillería normal. Los soviéticos perfeccionaron esto con su táctica de frente agrupado, concentrando cientos de armas y simplemente destruyendo los cuadros de la cuadrícula donde se detectaban tanques alemanes. No necesitaban golpes directos. Un proyectil del Bioma 152 que caiga a 10 metros de distancia volcaría un Panzer para liberar a los enanos. La conmoción cerebral por sí sola mató a las tripulaciones. En Kursk, la artillería soviética destruyó más tanques alemanes en 3 horas que las batallas de tanques en 3 días. La artillería estadounidense fue aún más devastadora gracias a un arma secreta, la espoleta de proximidad. Estas espoletas VT hacían que los proyectiles explotaran en el aire sobre los tanques. La metralla caería sobre el fino blindaje superior, apenas 25 milímetros en la mayoría de los tanques alemanes. Las tripulaciones de tanques encontraron comandantes decapitados que nunca supieron que los golpeó. Un veterano de Panzer recordó: temíamos a la artillería estadounidense más que a nada. No se podía combatir, no se podía ver, no se podía escapar de ella. Pero quizás el destructor de tanques más ingenioso era el más simple, el fusil antitanque soviético PTRD-41. Sí, un fusil. No podía penetrar el blindaje frontal de un Tiger, pero los soldados soviéticos descubrieron algo más. Dispara 20 proyectiles a los visores y ciegas al tanque. Los tanques ciegos se caen en barrancos, se estrellan contra edificios o simplemente se bloquean y se vuelven inútiles. Los soviéticos produjeron 471.000 de estos fusiles. Costaban 193 rublos cada uno.
Un tanque Tiger costaba 300.000 marcos del Reich. Luego llegaron los cazabombarderos. El sistema de rangos aliado de la CAP mantenía a los cazabombarderos en constante movimiento, listos para atacar. Los cohetes Tifón tenían una tasa de impacto terrible, inferior al 5%. Pero no necesitaban impactar. El efecto psicológico era paralizante. Los tanques alemanes se apiñaban bajo la arboleda, temerosos de acercarse. A plena luz del día, convirtiéndose en presa fácil para las coordenadas de artillería. Aquí está la brutal matemática del desgaste. Alemania produjo 49.177 tanques durante toda la guerra. Se enfrentaron a enemigos que produjeron 227.000 tanques en conjunto. Pero los tanques no mataban tanques en una proporción cercana a 1,1. Morían por minas que costaban menos que un casco, proyectiles de artillería disparados a 20 metros de distancia y fallos mecánicos que ninguna valentía podía superar. La última y más oscura verdad. Para 1945, más tanques alemanes fueron destruidos por sus propias tripulaciones que por la acción enemiga. Sin combustible, sin munición, sin esperanza, los tanquistas alemanes volaron sus propios vehículos en lugar de dejar que los capturaran. Los registros de mantenimiento del Wehrmacht de abril de 1945 contienen cientos de entradas. Destruidos por la tripulación. Falta de combustible. Los verdaderos destructores de tanques de la Segunda Guerra Mundial no fueron los heroicos haces de los tanques ni los superiores tanques aliados. Fueron las cadenas de suministro, la capacidad industrial, el lodo, las minas y matemáticas. Alemania construyó magníficos tanques capaces de ganar cualquier duelo. Pero la guerra moderna no es un duelo. Es una fábrica. Y los aliados convirtieron el suyo en el tanque más eficiente del mundo para matar. Es una fábrica. Y los aliados convirtieron la suya en el tanque más eficiente del mundo para matar. El mito del duelo épico. Hollywood nos vendió la imagen de tanques enfrentándose como vaqueros en un duelo al sol. Panzer contra Sherman, Tiger contra T-34, cañones rugiendo mientras las tripulaciones luchaban heroicamente hasta el último proyectil. La verdad es otra. Menos del 30% de los tanques alemanes se perdieron en combates directos contra otros tanques. El resto cayó víctima de causas mucho más mundanas, motores que se fundían, orugas arrancadas por minas de $3, proyectiles de artillería disparados desde kilómetros de distancia, y finalmente, explosivos colocados por sus propios tripulantes para que no cayeran intactos en manos enemigas. La gloria de los duelos era la excepción. El abandono y el fuego indirecto fueron la norma. La tiranía de la logística. En 1944, cuando Alemania todavía producía Panthers y Tigers, sus fábricas estaban en ruinas por los bombardeos aliados. Sin rodamientos de bolas, sin transmisiones, sin repuestos, los tanques se convertían en ataúdes de acero estacionados antes de entrar al frente. El famoso Tiger necesitaba reemplazar su sistema de transmisión cada 500 kilómetros. Eso significaba que un tanque que viajaba de Berlín a Varsovia ya estaba averiado antes de entrar en combate. El Panzer, diseñado para ser la joya de la Wehrmacht, requería más de 200 tipos de rodamientos de bolas. Cuando las fábricas de Winford fueron bombardeadas, miles de Panthers quedaron inutilizables antes de disparar un solo proyectil. Un mecánico alemán lo resumió así. Tenemos tanques hermosos que pueden destruir cualquier cosa. Pero no sirven porque nos falta una junta de 10 Phoenix. No era la valentía lo que condenaba a los tanquistas alemanes, sino un engranaje que nunca llegaba. El enemigo invisible, el terreno. En el frente oriental, otro asesino acechaba bajo los pies de los tanques, el barro ruso. En otoño, la Rasputitsa convertía caminos enteros en mares de lodo. Un Panzer IV, de 25 toneladas, podía hundirse hasta las orugas y quedar atrapado. Un Tiger de 60 toneladas simplemente se convertía en un bloque inmóvil, esperando artillería o cazabombarderos.
Los soviéticos ni siquiera necesitaban disparar. Solo esperaban a que el terreno hiciera su trabajo. En Normandía, el terreno también fue enemigo. Los campos rodeados de setos obligaban a los tanques alemanes a entrar en emboscadas preparadas, donde bazucas y cañones de 57 milímetros los esperaban a corta distancia. Minas, el asesino barato. El segundo mayor destructor de tanques alemanes no fueron otros tanques, sino las minas. Una mina de $3 podía dejar inservible un Tiger de 300.000 marcos. Los soviéticos colocaron más de 200 millones de minas durante la guerra. No tenían que destruir el tanque por completo. Bastaba con arrancar una oruga. Un blindado inmóvil en un campo abierto era un blanco perfecto para artillería, aviones o infantería. En Normandía, las estadísticas estadounidenses fueron claras, las minas y explosivos improvisados destruyeron más blindados alemanes que todas las bazucas y cañones de tanque combinados. Un comandante de Panzer resumió su desesperación. Buscamos en el horizonte tanques enemigos. La muerte nos esperaba bajo nuestras huellas. El martillo de la artillería. El arma que más tanques alemanes destruyó en combate real no fue un cañón antitanque. Fue la artillería. Los soviéticos perfeccionaron la táctica de fuego concentrado. Cientos de cañones disparaban contra sectores completos donde se reportaban tanques alemanes. No hacía falta un impacto directo, un proyectil de 152 milímetros que explotara a 10 metros de un Panzer podía volcarlo o matar a la tripulación por conmoción. En la batalla de Kursk, la artillería soviética destruyó más tanques alemanes en 3 horas que los duelos de tanques en 3 días. Los estadounidenses llevaron la letalidad a otro nivel con la espoleta de proximidad. Los proyectiles detonaban en el aire sobre los tanques y la metralla caía sobre el fino blindaje superior, de apenas 25 milímetros. Las tripulaciones morían sin saber que las había golpeado. Un veterano de Panzer confesó: temíamos más a la artillería estadounidense que a cualquier otra cosa. No se podía ver, no se podía combatir, no se podía escapar. Ingenio soviético, el fusil contra el gigante. Quizás el ejemplo más ingenioso del poder de la industria sobre la tecnología fue el fusil antitanque soviético PTRD-41. No podía penetrar el blindaje frontal de un Tiger, pero los soviéticos descubrieron otra forma de usarlo: disparar 20 proyectiles seguidos contra las ranuras de visión. Un tanque ciego era un tanque inútil. Se desviaba, se estrellaba o quedaba varado. Se produjeron 471.000 de estos fusiles. Cada uno costaba 193 rublos. Un Tiger costaba 300.000 marcos. Era David cegando a Goliat con piedras de acero. El cielo se convierte en verdugo. En 1944, la Luftwaffe ya no dominaba el aire. Los cazabombarderos aliados patrullaban constantemente con el sistema de Cab Rank. Siempre había aviones listos para descender sobre cualquier objetivo marcado por radio. Los cohetes Tifón tenían una precisión desastrosa, menos del 5%. Pero no hacía falta que acertaran. El simple rugido de los cohetes bastaba para aterrorizar a las tripulaciones alemanas. Los Panzer se refugiaban bajo árboles y setos, inmóviles por miedo. Y tan pronto como se escondían, se convertían en blancos perfectos para artillería e infantería. El miedo era el arma más poderosa de la aviación aliada. La estadística final. Alemania produjo 49.177 tanques y cañones de asalto durante toda la guerra. Los aliados y soviéticos produjeron 227.000. Los panzers alemanes rara vez fueron destruidos en heroicos duelos. Murieron por minas que costaban menos que un casco. Proyectiles de artillería disparados desde kilómetros de distancia. Averías mecánicas imposibles de reparar sin repuestos. Falta de combustible que los dejó varados. Y finalmente, explosivos colocados por sus propias tripulaciones. Para 1945,
Más tanques alemanes fueron destruidos por manos alemanas que por fuego enemigo. Sin combustible, sin municiones y sin esperanza, los tanquistas volaban sus propios vehículos para no entregarlos intactos. Los registros de mantenimiento de abril de 1945 están llenos de frases repetidas. Destruido por la tripulación. Falta de combustible. Conclusión, la guerra moderna no es un duelo. Los tanques alemanes fueron, en términos de diseño, magníficos. Panzers que podían destruir cualquier cosa en un enfrentamiento directo. Pero la guerra moderna no era un duelo de caballeros. Era una fábrica. La fábrica que producía más, la logística que alimentaba mejor y la artillería que disparaba más lejos siempre ganaba. La valentía de las tripulaciones no podía compensar la matemática brutal de minas baratas, artillería masiva y cazabombarderos implacables. Hollywood nos mostró duelos. La historia nos muestra engranajes rotos, campos minados y tanques que se hundieron en el barro antes de disparar. El mito murió con ellos.